tardes, estudiantes. Mi nombre es Isabel Cristina Gil Valencia y soy la docente que acompaña este NRC de Memoria Histórica y Paz. El día de hoy vengo a realizarles varios videos. Vamos a hacer 3 videos. Este primer momento es un video que nos va a comentar en qué consiste el curso y cuáles son los momentos de evaluación. Es un recorrido breve por el aula que supongo ustedes ya lo han realizado y hablar un poco de qué va este asunto de la memoria, la historia y el contexto de conflicto colombiano. En un segundo momento voy a hablar de la cantata de Santa María de Iquique, que es el video que está en la plataforma, que también espero ya lo hayan visto. Les voy a comentar un poco en qué consiste el relato histórico, porque eso tiene que ver con la actividad que ustedes van a realizar en el primer corte, que debe ser entregado en septiembre. Y finalmente voy a hablar un poco sobre memoria e historia. Vamos a diferenciar un poco ese concepto, que es la primera parte o el primer capítulo donde debemos realizar ciertas lecturas. Entonces, esta primera parte que nos compete un poco es comentar de qué va el curso. El objetivo de este curso es abordar progresivamente los conceptos de memoria individual, memoria colectiva, memoria histórica e historia, ¿cierto? Hay que diferenciar un poco entre esos conceptos que tienen que ver un poco con el hacer del historiador, pero que conviene mucho, digamos, como lectiva para contextualizarnos como profesionales en el contexto social. Y el contexto que nos convoca en el curso es el contexto de conflicto y paz en Colombia. Vamos a partir de nuestro contexto individual, porque por eso es importante quizá un poco reflexionar sobre lo que es la memoria individual, determinar el concepto de memoria, abordarlo bajo el concepto también de la colectividad o el contexto de memoria social para poder hablar de conflicto en Colombia y obviamente sobre este contexto de las negociaciones de paz. Entonces en esa medida vamos a contextualizar o vamos a entender cómo la memoria individual se relaciona con la memoria colectiva y con la memoria y la historia. Luego veremos de estos conceptos cómo estos conceptos se conjugan en el conflicto colombiano en la construcción de paz. Es de vital importancia porque pasar de la memoria individual a la memoria colectiva es donde empezamos a hablar de un proceso de reparación. Yo las invito y los invito a que miren la metodología. Es importante que miren la metodología, que miren la estructura del curso y la información del curso, porque allí está contenido cómo se va a evaluar, está la guía del estudiante o la metodología, para que sepan qué lecturas y qué actividades van a hacer en cada corte, ¿cierto? Para que no se dejen coger de la tarde y para que avancen en estos ejercicios. Bueno, ya debimos entonces en estas primeras semanas haber realizado la presentación. La presentación no tiene evaluación, tampoco tiene evaluación el juego de las reglas académicas o del reglamento, pero es importante porque yo voy a revisarlo, ¿cierto? Eso también hace parte, como digamos, de una contribución al curso. Entonces ya debieron de haber realizado su presentación, debieron navegar el aula, debieron poner la foto y también comentar las expectativas del curso. Y al mismo tiempo, como les digo, mirar el reglamento estudiantil. Es importante, en el reglamento estudiantil también se habla de las implicaciones que tiene, por ejemplo, el plagio, porque van a ser muchos textos, o bueno, 3 textos, van a escribir 3 textos que yo voy a evaluar y voy a leer y lo posible no vamos a hacer plagio. El plagio es el miedo a la escritura, entonces si ustedes copian algo textual de un texto, valga la redundancia, lo vamos a citar debidamente con normas APA. Muy bien.
Entonces recordemos las fechas del primer corte para que tengamos esto en cuenta. Es importante para que pasemos entonces, vamos a ver el otro video que viene a continuación de la cantata. Entonces, ¿cómo va a ser este primer corte? En este corte tenemos dos actividades. Ambas actividades son colaborativas. Hay una pestaña en la plataforma que se llama formación de equipos o de grupos. Vamos a formar los grupos y vamos a trabajar en equipo. No tengo problemas si trabajan solos, pero es importante que trabajen, o es importante para la Corporación Universitaria Minuto de Dios promover el trabajo colaborativo. No tengo problemas si trabajan solos, pero es importante que trabajen en equipo. Entonces tenemos dos actividades. Esas actividades me dijeron varios estudiantes, varios compañeros, que las actividades, que tenemos dos actividades para el 8 de septiembre. Son dos actividades que han estado desde el comienzo del curso, y el 8 de septiembre es la fecha límite para presentar estas dos actividades. Entonces, no es que sean para el 8, es decir, la fecha límite es el 8. Entonces, tenemos dos actividades. La primera es un relato de memoria y análisis, y la segunda consiste en elaborar una construcción de memoria histórica. ¿Cómo así? Listo. La primera, digamos la actividad 3, se evalúa el 15% y con la segunda actividad se evalúa el 20%. ¿En qué consisten las actividades? Primero van a ver el video que hay en la plataforma de la cantata de Quilapayún, la cantata de Santa María de Iquique. En el video siguiente les voy a hablar un poco de la cantata porque es importante como relato histórico. ¿Qué vamos a hacer? Van a hacer, en la primera actividad, es un rastreo en la historia de experiencias narradas, poetizadas, cantadas, que den cuenta de una situación histórica del conflicto en Colombia. Es decir, muy similar a lo que es la cantata de Iquique, hay otra serie de representaciones históricas que han hecho a través del arte, ¿cierto? Entonces, es decir, van a coger, por ejemplo, un relato de William Ospina. Es un ejemplo que doy. William Ospina es un poeta, escritor, ensayista colombiano que escribió un texto que se llama, por ejemplo, Pa' que se acabe la vaina. Vamos a tomar ese texto, vamos a leer un ensayo y vamos a ver de qué manera esa obra literaria se convierte en un relato histórico. Otro ejemplo, digamos las canciones de Escalona. Las canciones de Escalona hablan de un contexto histórico, entonces van a escuchar, digamos, un vallenato. Ese vallenato habla de una época específica y lo van a narrar. ¿De qué manera? Van a escribir, o sea, van a hacer el contexto del momento en que hace referencia ese relato, esa canción, ese poema o esa obra literaria o esa obra de teatro, ¿cierto? Van a tomar entonces el contexto o el momento de esa obra que ustedes escogieron o rastrearon. Van a escribir la fecha, el lugar en que se desenvuelve, la situación a la que hace referencia, la situación histórica. Van a describir los actores, y cuando hablamos de actores son de los personajes que participan en esa obra, y la perspectiva de cada actor. Lo van a escribir en un documento Word, ¿cierto? Van a colocar el link, digamos el link de la obra de teatro, o van a colocar el texto o el poema, o van a colocar la canción, y después hacen la debida reflexión. Este trabajo debe ser con portada y en normas APA. Consulten las normas APA que están ahí en la plataforma. La segunda actividad es otro relato sobre construcción de memoria histórica. Este relato, ¿en qué consiste esta actividad? Van a escoger un video, ustedes van a hacer un video, o van a hacer una pintura, o van a hacer un dibujo, o van a escribir un poema, ¿sí? Van a hacer una presentación PowerPoint con fotos, tratando de contar una experiencia personal de manera
digamos, creativa, que dé cuenta de su memoria individual. Por eso es importante que lean los textos para que comprendan esto. Aún así, a final de, digamos, voy a hacer en el tercer video una presentación sobre los textos que hay allí en la plataforma, en la primera unidad, y sobre esa gran diferencia que hay entre memoria historia, memoria individual y memoria colectiva. Listo, un pequeño paso histórico para que nos quede mucho más claro estos conceptos. Entonces, vamos a hacer entonces una presentación de manera creativa de memoria individual. La vamos a relacionar con la memoria colectiva y con la memoria histórica. Es decir, relacionan tras sus vivencias personales con el conflicto, la paz y la construcción de memoria. Al final van a hacer una breve conclusión respondiendo a la pregunta ¿por qué es importante la memoria colectiva? ¿Sí? Entonces, digamos, hacen una presentación en PowerPoint y al final en la presentación van a hacer una pequeña reflexión respondiendo a esa pregunta, ¿por qué es importante la memoria colectiva? Muy bien. Entonces, voy a hacer un ejemplo, digamos, de esta segunda actividad. Es decir, yo, Isabel Cristina Gil Valencia, nací en Castilla, Comuna 6, en 1983. Fui testigo, digamos, de, obviamente, el conflicto del narcotráfico en Colombia. Esto es conflicto armado y conflicto y paz. Entonces fui víctima, digamos, varios amigos murieron en la bomba que estalló en el Parque San Antonio, ¿cierto? Entonces empiezo a colocar la foto de mis amigos y empiezo a narrar de qué manera se contó esa historia. Digamos que de repente busco una noticia de cómo sucedió ese atentado al pájaro del artista Botero y cómo se enlaza la memoria colectiva en ese hecho. Es un ejemplo, ¿sí? Ahora no me van a hacer todos ese ejemplo. Entonces, la idea es que narren una experiencia individual, ¿sí? Y la relacionen con la memoria colectiva en torno a ese suceso. ¿Listo? Bueno, entonces dejo aquí el video para que no se nos haga muy largo. Perdón, entonces les comentaba, la actividad, los tres cortes son los siguientes. El corte 1 son la actividad 3 y 4. Miren la plataforma para que sepan de qué estoy hablando y para que miren también la forma en que se van a evaluar. Es el primer 35%, vence el 8 de septiembre o el 8 de septiembre debemos estar como al día con las cosas. El segundo corte será evaluado en la semana 11 para que revisen sus calendarios. También es el segundo 35%, es la actividad 5. Y la actividad 6 y 7, que es el último 30%, será evaluado en la semana 14 y 16. Miren bien porque la semana 16 hay una actividad que es una visita a un lugar de memoria. Entonces, para que lo vayan planeando. Que miren entonces el calendario para que vean qué semanas son las que son evaluadas, para que miren las actividades. Sin embargo, obviamente, antes de los cortes vamos a hacer una actividad muy similar a lo que estamos haciendo ahorita. Y en lo posible, en los otros dos cortes vamos a hacer una videoconferencia. Entonces, bueno, muchas gracias por inscribir este curso y espero pues sea placentero para todos.